Bien chicos, bienvenidos a Pensum. Hoy vamos con el tema número 4, gases. Antes de empezar a hacer ejercicios, es bueno definir ciertos conceptos. Entonces, ¿qué es un sistema isobárico? Isobárico significa presión constante. Isotérmico significa que la temperatura es constante. Isocórico significa que el volumen es constante. Tenemos tres variables termodinámicas. Si la presión es constante, pueden variar temperatura y volumen. Recordemos que presión es cuando aplicamos una fuerza en un área determinada. Al mantener la presión constante, si la temperatura aumenta, el volumen también aumenta. Son directamente proporcionales. Eso significa que si la temperatura la multiplico por 2, el volumen también queda multiplicado por 2. Si la temperatura la divido entre 3, el volumen también queda dividido entre 3. Si el volumen lo multiplico por 4, la temperatura queda multiplicada por 4. Aumentan o disminuyen en la misma proporción, no sumas y restas, puras multiplicaciones y divisiones. La temperatura obligatoriamente debe estar en Kelvin, en estas fórmulas. En un sistema isotérmico, donde la temperatura es constante, pueden variar presión y volumen. Si yo aumento la presión, el volumen disminuye. A mayor presión, menor volumen y viceversa. A menor presión, mayor volumen. ¿Ok? Si la presión queda multiplicada por 2, el volumen queda dividido entre 2. Si la presión queda dividida entre 5, el volumen queda multiplicado por 5. Cuando el volumen es constante, podemos modificar temperatura y presión. Temperatura y presión son directamente proporcionales. Si esta se duplica, esta se duplica. Si esta se divide entre 10, este también se divide entre 10. Bien, ahora vamos con la ley de los gases ideales. La ley de los gases ideales dice que presión por volumen es igual a moles por R, que es una constante, por T. La presión debe ser medida en atmósferas, el volumen en litros, N es el número de moles, R es una constante que sería 0,082 atmósferas por litro entre Kelvin, mol, y la temperatura debe estar en Kelvin. Cualquier otra unidad debemos hacer la conversión de unidades antes de usar la fórmula. Vamos a responder la primera pregunta. Supongamos que un gas tiene una presión de 2,4 atmósferas con una temperatura de 25 grados centígrados y me piden la presión en milímetros de mercurio. Bien, la presión me la están dando, solo que en atmósferas. Me la piden en milímetros de mercurio, es simplemente una conversión de unidades. Lo podemos hacer por factor de conversión o por regla de 3. Ustedes pueden decir, una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, 2,4 atmósferas, ¿cuánto será? ¿Ok? Si vemos las opciones, una dice 2,3 por 10 a la menos 5, eso es 0,00. Esto no me va a dar 0 y pico, porque al multiplicar 2 por 700 da 1400, o sea que eso da más de 1400. La B dice 243.000, eso es mucho. La C dice 1824, la cual es lógica. Y la D habla de 872.000, es demasiado. Entonces debe ser la opción C. Hay gente que dice no usamos la temperatura, es cierto, no la usamos y no todos los datos deben ser usados. ¿Ok? Hay información que necesitamos e información que no necesitamos. Vamos a responder el tercer ejercicio. Me dicen que tenemos 3 decímetros cúbicos de un gas a una presión de 1520 milímetros de mercurio que van a trabajar isotérmicamente, o sea que la temperatura es constante, hasta que la presión es 3 veces, recuerden que veces es por 3 veces la presión inicial, o sea 3 por 1520, y me piden el volumen final. Como se trabaja a temperatura constante, sabemos que si la presión aumenta, el volumen disminuye. Aquí la presión aumentó 3 veces. ¿Qué quiere decir eso? Que mi volumen va a disminuir 3 veces. Entonces el volumen final es mi volumen inicial dividido entre 3. Mi volumen inicial era 3 decímetros cúbicos. Al dividirlo entre 3 me da 1 decímetro cúbico. Decímetro cúbico es lo mismo que litro. Por ende, la opción correcta es la A. Vamos con el 4. Me dicen que tenemos 600 decímetros cúbicos de un gas, ese sería mi volumen inicial. Se va a trabajar a presión constante desde una temperatura de 32 grados centígrados hasta una temperatura de
28 grados centígrados y me piden el volumen final. Recuerden que las temperaturas no pueden estar en grados centígrados sino en Kelvin, por ende hay que sumarles 273 a cada una. Esto me daría 305 como temperatura inicial y 28 más 273 me estaría dando 301 como temperatura final en Kelvin. Entonces, ¿qué pasa cuando la presión es constante? Si la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Si la temperatura disminuye, el volumen también disminuye. La temperatura disminuyó de 305 a 301. Disminuyó muy poco. Por ende, el volumen también debe disminuir poco. Entonces, tenemos un volumen de 608 cuando el inicial era 600. Recuerden que decímetros cúbicos es lo mismo que litros. No, porque aquí el volumen aumentó. 1200 aumentó, 204 es prácticamente dividirlo entre 3 es demasiado. Tendría que ser 525 la opción correcta. Es la única opción válida. Es menor que 600. Bien, vamos a resolver el 7. En el 7 me dicen que tenemos un gas con un volumen de 40 litros, ese sería mi volumen inicial, con una temperatura de 300 Kelvin y una presión de 2 atmósferas. Que la temperatura aumenta en 100 grados centígrados, entonces le sumo 100, tendríamos una temperatura de 400 Kelvin. Que la presión se reduce a la mitad, entonces sería la mitad de 2, que sería una atmósfera, y me piden el volumen en litros. Esta vez no tengo ninguna de las tres variables constantes. Entonces voy a usar la fórmula que dice presión 1, volumen 1, temperatura 2 es igual a presión 2, volumen 2, temperatura 1. Esta fórmula, que algunos la conocen como pivito igual Povoti, que es la forma fácil de memorizarla, dice que, bueno, si aquí usan I, la temperatura con I va del otro lado, entonces O, que es lo mismo que decir 1, 1, la temperatura 1 va aquí, O, presión inicial, volumen inicial, temperatura final, presión final, volumen final, como la quieran memorizar. Esta fórmula la pudimos haber aplicado en los ejercicios anteriores, solo que lo hicimos por lógica, por descarte, pero la pudimos haber usado. Por ejemplo, me dicen la temperatura es constante, significa que esto es igual a esto. Cuando lo pasen, se va a eliminar. La presión es constante, iban a eliminar la presión y les quedaba el resto de la fórmula. También pueden hacerlos por fórmula. Este lo tenemos que hacer por la fórmula porque nada es constante. Entonces vamos a empezar a sustituir. Presión inicial serían 2 atmósferas. Volumen inicial serían 40. Temperatura 2, y está en Kelvin, que sería la final, sería 400. Vamos a ver, presión 2, que sería la final, 1 atmósfera, volumen 2, que es el final, es mi incógnita, y aquí diría temperatura 1, que sería 300 Kelvin. ¿Ok? Pasamos el 300 dividiendo, y nos queda 2 por 40 por 400, entre 300, el 1 es el elemento neutro, no cuenta. Puedo simplificar 2 ceros con 2 ceros dividiendo entre 100. Y bueno, veamos, aquí me queda 2 por 4, 8, 8 por 4, 32, con este 0, 320 entre 3. 300 entre 3 es 100, 320 entre 3 es un poco más de 100, la única opción que sirve es la B. Chicos, vamos a resolver el 8. En el 8 me piden el volumen que ocupa un gas, 80 gramos de hidróxido de sodio, a una presión de 1,5 atmósferas y una temperatura de 27 grados centígrados. ¿Qué diferencia este de los anteriores? Que no tengo condiciones iniciales y finales, tengo simplemente unas condiciones a las que estoy trabajando. Cuando tengo unas condiciones fijas de trabajo, no puedo usar pivito Povoti, sino la ley de los gases ideales. P por B igual a N por R por T. Veamos. Me piden el volumen, esta es mi incógnita. Me dan la masa. Con la masa yo puedo calcular los moles. R es una constante. La temperatura la tengo y la presión también la tengo. De ahí podemos sacar el volumen. Vamos a calcular primero los moles. Mol es igual a gramos entre
Peso molecular, la masa la tengo. Necesito el peso molecular del hidróxido de sodio, que recuerden que ustedes los tienen en las tablas periódicas. El sodio es 23 gramos sobre mol, el oxígeno 16, hay uno solo, y el hidrógeno 1. Esta suma me da 40 gramos sobre mol. Entonces, la masa sería 80 gramos entre 40 gramos mol. Esto nos da 2 moles. La presión está en atmósferas, como debería estar, y la temperatura está en centígrados, debería estar en Kelvin. Por lo tanto, debo sumarle 273 para ir a Kelvin. Esa suma me va a dar 300 Kelvin. Bien, ahora sustituimos en la fórmula, despejamos el volumen. Nos quedaría N por R por T entre presión. Son 2 moles. No voy a copiar las unidades porque ya sabemos que todas están en las mismas unidades. R sería 0,082, la temperatura 300 y la presión 1,5. ¿Cómo resolvería yo este problema? En principio no podemos tener decimales en el denominador. Por ende, voy a correr la coma un espacio y voy a correrle un espacio también a este señor. Eso, recuerden que lo hacíamos en primaria, le corríamos la coma al divisor y se le teníamos que correr también al dividendo. Ahora, estos dos ceros que están aquí multiplicando este decimal, también me pueden correr la coma 2 espacios. Quito, corro la coma 2 espacios y este número queda sin decimales y aquí perdemos los ceros. Entonces nos está quedando 2 por 82 por 3 entre 15. Bien, podríamos simplificar el 3 entre 3 da 1, 15 entre 3 da 5, y esto nos daría 2 por 80, 164 entre 5. ¿Cómo dividimos entre 5? Duplicamos el número y le ponemos una coma, o sea que eso daría 300 y pico, la coma daría 30 y algo. Por ende debe ser la opción D. Vamos a hablar ahora de los manómetros. Los manómetros son tubos en forma de U. Se llenan con un líquido, normalmente mercurio, ¿ok? Por eso es que la presión se mide en milímetros de mercurio. ¿Por qué mercurio? Porque el mercurio es líquido, pero es muy denso. Entonces, ante un cambio de presión, él se mueve muy poco y la diferencia de altura es poca, comparada con un manómetro de agua o de alcohol. Entonces, si este manómetro yo lo cierro en un extremo y aquí coloco gas, lo convierto en un barómetro, ¿ok? La diferencia de altura entre estas dos columnas me va a dar la presión manométrica. Entonces, aquí está abierto a la atmósfera, por aquí entra la presión atmosférica, que a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio, salvo que me indiquen lo contrario. Si a mí no me dicen dónde está ubicado el instrumento, yo asumo que la presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio. Si estoy en una montaña, la presión atmosférica disminuye, es menor, ¿ok? Pero ellos me tendrían que decir cuánto vale la presión en el lugar donde estamos ubicados. Luego, la presión, hace rato dijimos que era una fuerza aplicada sobre una superficie. Aquí, la atmósfera está aplicando una fuerza y este gas también está aplicando una fuerza. Es obvio que el que está aplicando más fuerza en este caso es el gas porque logró bajar la columna, ¿ok? Entonces, la presión del gas en este caso es mayor que la presión de la atmósfera. Esta diferencia de altura es la presión manométrica. Y la presión que tiene el gas es la presión absoluta y también la llamamos presión barométrica. Bien, entonces, supongamos que les digo que esta diferencia de altura aquí vale 20 milímetros. ¿20 milímetros de qué? De mercurio. Esta presión del gas aquí ya sabemos que es mayor que la presión atmosférica, porque quedó más abajo. Entonces sería 760 que vale la atmosférica más 20 milímetros que tenemos aquí,
y nos daría 780 milímetros de mercurio. Debemos estar pendientes de que sean las mismas unidades, milímetros y milímetros. Por ejemplo, supongan que no les digo dónde está ubicado el manómetro. Entonces este señor está ubicado a nivel del mar. 760 milímetros de mercurio. Supongamos que ahora esta columna está más alta y que esto está al vacío, por ende no hay gas, por ende la presión del gas es 0. ¿Ok? Me gustaría saber cuánto vale esta diferencia de altura, esa es la incógnita, pero la quiero en centímetros de mercurio. Veamos. Está haciendo más presión la atmósfera definitivamente porque este lado quedó más bajo que este. Y esta diferencia de altura tiene que ser la resta entre estas dos columnas. Entonces mi diferencia de altura sería 760, que es la atmosférica, menos 0, que es la del gas, porque está al vacío, y me da 760 milímetros de mercurio, pero yo dije que la quería en centímetros. Hacemos una conversión. ¿Cómo pasamos de milímetros a centímetros? Corriendo la coma un espacio porque es un solo escalón. Sería 76 centímetros de mercurio, porque este líquido es mercurio.